Bueno, ponnos un poco en situación sobre el culturismo, en qué consiste, cómo se llevan a cabo las competiciones y qué diferencia hay entre el culturismo recreativo y el profesional. El culturismo, bueno, el culturismo en sí, entendido como culturismo, pues es el desarrollo físico, el desarrollo de la musculatura. Es un deporte que cualquiera puede practicar en un centro con pesas, es el entrenamiento con pesas. Bueno, el recreacional pues sería la persona que está interesada simplemente en tener un mejor físico, es decir, estar delgado, mantenerse en forma. Entonces, normalmente suelen ser personas que no tienen tiempo para hacer pues coger una bicicleta y salir por la carretera o irse a correr. Entonces van a un centro que está cerca a lo mejor de su trabajo y realizan su deporte en esa actividad. El culturismo de competición pues es otra cosa. El culturismo de competición se parece un poco, haciendo un símil, a la escultura. Cuando uno está esculpiendo tiene que tener unas proporciones, hay un canon, ¿no? Las formas del cuerpo humano, y entonces igual que un escultor iría poniendo arcilla para ir dando forma a la escultura, nosotros hacemos eso con los ejercicios. Entonces, de lo que se trata, y es lo que te valoran en las competiciones, pues hay una serie de cosas. La cintura debe tener una amplitud, los hombros, los brazos, los muslos, etc. Entonces, partiendo de una base que cada uno tiene, pues mediante los ejercicios uno va desarrollando su físico y acercándose hacia ese objetivo ideal. Luego ya está la segunda parte, que no es simplemente tener el físico, luego es saberlo presentar en las competiciones, porque puede ser la persona con los músculos más grandes, pero si luego no sabes enseñarlos y ni sabes mostrarlos, pues no tiene el resultado. Entonces ahí un poco es la diferencia, ¿no? Una cosa es por estar en forma, que también es un objetivo bueno. Hay muchas personas que ni siquiera es para estar en forma, hay personas que hacen otros deportes y buscan en el culturismo, físico-culturismo, el desarrollo de sus músculos para permitirles tener mejor rendimiento en su deporte. ¿Qué alimentación exige el culturismo de competición? ¿Cambia cuando te preparas para las competiciones de lo que comes normalmente? ¿Cómo lleváis la alimentación? Bueno, el culturismo en ese aspecto es bastante diferente con respecto a la alimentación que tiene que llevar una persona, vamos a decir, normal, ¿no? Pues es una alimentación que tiene que tener una cantidad de lo que llamamos principios inmediatos. Se consume una cantidad de proteínas en concreto, de hidratos de carbono, de grasas, y suele ser una alimentación bastante concreta y destinada a favorecer el desarrollo de los músculos. Partiendo de eso, es un tipo de alimentación saludable, pues porque hay que cuidarse mucho. Entonces no te puedes permitir excesos, no puedes comer dulces, no puedes comer grasas saturadas, o cosas que tengan muchísima grasa. Entonces, con respecto a eso, una persona que no quisiese competir y que simplemente quisiese llevar una vida sana, pues la dieta culturista, la dieta del fisicoculturismo es muy interesante en ese aspecto. Hemos leído que el culturismo no está reconocido como un deporte. ¿Para ti lo definirías como un deporte? El culturismo es un deporte, efectivamente. Hay un ejercicio físico y hay una parte que es claramente de desarrollo del físico, como puede ser un ciclista, un nadador. Hacen un entrenamiento, hay una técnica y hay una serie de cosas. Lo que pasa es que luego, asociado a ese deporte, hay una parte de espectáculo, y hay una parte de espectáculo que es la competición, pero se llega a eso a través de un ejercicio físico. Luego, yo creo que es un deporte. ¿El culturismo es bienestar físico o apariencia física, como comentabas, de el componente exhibicionista que hay? Pues el origen del culturismo y los cánones de la Grecia antigua y demás es el mens sana in corpore sano, ¿no? Cuidar el cuerpo y el máximo desarrollo. Lo que pasa es que, como en todos los deportes de élite y los deportes llevados al extremo, pues hay un momento en que hay que exigirle al organismo una serie de cosas pues que no son del todo saludables. Como no es saludable el que una persona corra un maratón,
La gente que corre maratón sabe que tiene una serie de maratones que puede correr a lo largo de su vida. Pues en ese aspecto, llevado al extremo, no es una cosa saludable. Pero como tampoco es conducir un coche de Fórmula 1 a 300 por hora porque te ejerce una presión en el cuello muy fortísima, ni otra serie de cosas, ¿no? La escalada. ¿La escalada es saludable? Sí, pero te caes desde una montaña y te matas, ¿no? Entonces, en ese aspecto. Pero el culturismo recreacional, el fisicoculturismo recreacional y otra serie de... Es que paralelamente al culturismo también existen otras modalidades que también contribuyen al desarrollo físico y no es exactamente culturismo. Aparte del fisicoculturismo pues tienes el body fitness, han salido una serie de categorías que están permitiendo a todos los tipos de físicos que hay tener un desarrollo en concreto y buscar unas características. Entonces, desde el punto de vista para la gente en general y como deporte, como el que puede jugar al pádel y demás, pues perfectamente saludable y deseable. Y en el culturismo de competición profesional, de élite, digamos, ¿qué límite tiene el cuerpo y qué límite tiene también la mente, ¿no? ¿Hasta dónde puedes llegar mentalmente y físicamente? Pues eso, como diría uno de los padres del culturismo, que es Arnold Schwarzenegger, el físico es importante, pero la mente es más importante que el físico, porque cuando tú tienes que hacer una serie de entrenamientos, tienes que forzar tu cuerpo una serie de límites, lo que suele fallar primero es la mente. El primero fallar es la mente, igual que primero las faltas, que no te apetezca hacer un día una cosa o que no quieras comer una cosa, es la mente la que te está diciendo, la que te está dando la energía y la concentración para seguir y seguir y seguir hasta conseguir los objetivos que te has marcado. Y normalmente hay personas que tienen grandes físicos con una capacidad para desarrollar sus músculos tremendo, pero luego no tienen la capacidad mental. No son capaces de soportar las dietas, no son capaces de soportar los entrenamientos, en las competiciones no tienen la suficiente confianza para mostrar su físico como deben. Entonces, Arnold ponía un ejemplo en uno de sus documentales, que cuando iba a las cárceles normalmente solía ir a dar seminarios a la gente, ¿no? Para ayudar a cómo es, y entonces preguntaba, bueno, a ver, ¿por qué queréis hacer culturismo, ¿no? ¿Por qué queréis desarrollar vuestros músculos, ¿no? Y la gente se levantaba a lo mejor alguno y decía, no, pues yo quiero, porque a ver si consiguiese tener los músculos bien y tuviese la suficiente definición y la suficiente calidad, a lo mejor podría ir a una competición. Y decía, siéntate. Si vas a pensar así, vas a ser un perdedor, porque no hay un quizá, si consiguiera, no es, quiero hacerlo y voy a hacer lo que haga falta por hacerlo. No me importan los libros que tenga que leer, las horas que tenga que estar en el gimnasio, lo que tenga que comer, lo que tenga que hacer. Si ese es mi objetivo, por eso voy a ir. Y esto no solamente, y es lo bonito del culturismo, no solamente se aplica a este deporte o cualquier otro deporte, se aplica a la vida. La vida es eso, la vida son objetivos y luchar por conseguirlos. Entonces, ¿qué falla a la gente? La mente. Si no hay ese deseo, si no hay esa voluntad, luego no eres capaz de pasar por lo que tienes que pasar. ¿Y qué te motiva a ti? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Alcanzar un ideal estético o va más allá de cultivar el cuerpo y lograr esculpir esa escultura que nos comentabas? Hombre, para mí lo que me gusta del culturismo es que creas un objetivo. Es un objetivo que normalmente nunca llegas a conseguir, porque la mayoría de los objetivos son ideales, ¿no? Pero siempre trabajas en una dirección. Y quizá a lo mejor la idea que tenía del culturismo, del fisicoculturismo, cuando empecé a hacerlo no es la que tengo ahora. Ahora me he dado cuenta que al principio siempre piensas en ganar, y el tener un trofeo y el ser mejor que los demás, pero luego te vas dando cuenta que cuanto más disfrutas no es cuando estás consiguiendo las cosas, sino cuando estás en el camino hacia ellas. A mí lo que me atrae del culturismo, del fisicoculturismo, es cómo ordena tu vida, ¿no? Tienes que tener mucha disciplina, tienes que hacer una serie de cosas, todos los días de una forma
que a medida que va pasando el tiempo cada vez te vas sintiendo mejor haciéndolo, ¿no? Y vas consiguiendo esos pequeños objetivos, primero a corto plazo y luego más a largo plazo. Entonces, como la idea narcisista del culturismo, de que qué guapo soy, cómo me miro y demás, yo creo que está un poco por encima de eso, ¿no? Está un poco por encima de eso, porque llega un día en que el físico no lo puedes mantener, pero tu mente, lo que trabajas en tu mente, vale para toda la vida. Entonces, tú cuando compites, ¿trabajas por el reconocimiento del jurado o es lo que decías que es una cosa más de superación? Normalmente en una competición trabajas un poco por el ideal que marca el jurado. Es necesario. Esto es un poco similar a lo que puede pasar en otros deportes que se valoran de una forma subjetiva. Con forma subjetiva me refiero, si uno está corriendo atletismo, el que cruza la línea en primero es el que ha ganado. En ciclismo igual, o en motociclismo el que va con la moto y pasa más rápido. Pero en el culturismo, en el fisicoculturismo, como en otros deportes como puede ser la gimnasia deportiva, o por ejemplo los saltos de trampolín, se valora ya de una forma más, como digo, subjetiva. Es decir, es el juez el que dice qué puntuación tienes que tener, ¿no? Entonces ahí en ese aspecto es muy importante saber lo que se valora, ¿no? Porque tú puedes adaptar tu entrenamiento a una serie de objetivos diferentes. Eso suele ser un error bastante común. Y dice, no, yo es que voy a prepararme y voy a salir a competir como a mí me guste. Bueno, pues usted puede salir como a usted le guste, pero realmente si está valorando otras cosas, pues no va usted a ganar. Entonces, si quiere ganar, tendrá que hacer lo que le piden, ¿no? Esa es un poco la historia. Luego ya, lo que no es competición, pues ahí cada uno. En el gimnasio, a lo largo de mi vida, que he entrenado en montones de gimnasios, me he encontrado con la gente más diferente. A gente que le gustaría tener los brazos y solo entrenaba los brazos. Y otra gente que no quería tener los pectorales muy grandes y no entrenaba los pectorales. Ahí cada uno es cada uno. Pero hay un canon, hay una serie de cosas que tienes que cumplir. ¿Te parece el culturismo un deporte? Porque deformador del cuerpo, como puede ser el contrario, ¿no? Ser obeso, que al fin y al cabo es una deformación del cuerpo. Bueno, lo que pasa es que ser obeso no es una deformación del cuerpo, pero es un problema de salud muy importante. El culturismo no te produce el fisicoculturismo no te produce unos cambios definitivos. Es decir, cuando tú dejas de practicar el deporte, vuelves a tu estado normal. Que eso también hay que desmitificar un poco muchas leyendas urbanas, ¿no? Como lo típico de que el músculo se te va a convertir en grasa. Eso no es así. Es lo mismo que, por ejemplo, la gente que vive cerca del mar, donde hay más cantidad de oxígeno, tiene una cantidad de glóbulos rojos, pero si subes a la montaña, a zonas de mucha altitud, empiezas a desarrollar más glóbulos rojos porque hay menos oxígeno. Y eso se utiliza mucho en ciclismo para aumentar el rendimiento. En cuanto bajas de la montaña, tu nivel de glóbulos rojos con el paso del tiempo vuelve a ser normal. Pues claro, lo que pasa es que es un cambio físico tan grande y tan desacostumbrado para la gente que mucha gente habla como de deformación, ¿no? Bueno, pues ahí está un poco... Pero claro, también no es normal ir con un coche a 300 km por hora y no nos llama la atención, ¿no? Es que ahí entramos dentro de un poco del concepto de la gente, ¿no? Más popular. Pero muchas veces más por la desinformación y ya digo que el origen del culturismo muchas veces ha sido, el fisicoculturismo ha sido un poco, de lo desconocido, de gente rara, ¿no? Pero bueno. ¿Cómo se relaciona tu vida profesional de dentista con tu otra faceta culturista? Pues bueno, la verdad es que bastante bien, no tengo ningún problema para compaginarlo, porque mis entrenamientos los hago a una hora concreta del día, que es en mi tiempo de descanso, y luego, bueno, pues es un poco más difícil el hecho de que el culturismo es un deporte que estás practicando 24 horas al día. No puede ser como, por ejemplo, juegas al golf, te vas a jugar al golf, juegas el partido de golf y te vas a tu casa y ya no juegas más al golf. O juegas al tenis y
juegas el rato que juegas al tenis y ya no juegas más. El culturismo entrenas, pero tan importante como el entrenamiento es lo que viene después. Es decir, tienes que seguir el horario de comidas, tienes que descansar una serie de horas, tienes que hacer una serie de cosas para conseguir recuperarte, como exige otros muchos deportes, ¿no? Y eso es lo que de verdad te dificulta muchas veces pues en tu vida laboral y demás. En mi caso pues tengo la suerte de que como mi trabajo soy mi propio jefe, pues tampoco tengo mucho problema. Bueno, aparte de las bromas que puedan hacer los pacientes de que si les da miedo que el dentista tenga el brazo más grande o más pequeño, pues estas cosas. Pero vamos, bien. Cuando te presentas a una competición y consigues ese objetivo que te habías marcado, que has estado, o sea, el proceso de conseguirlo ha sido largo, me imagino, muchos meses o muchos años para conseguirlo. ¿Nos podrías describir la sensación de satisfacción de haber logrado eso que tanto...? Pues de momento no te lo puedo decir, porque no he ganado nunca nada. En todas las competiciones que he hecho nunca he pasado más allá del segundo puesto. Pero sí he experimentado la satisfacción, no ya de ganar o no ganar, sino de llegar allí. Para mí el llegar a poder subirme a un escenario y poder competir, para mí fue durante muchos años un objetivo importante y bueno, pues mucha alegría. Lo que también es cierto es que inmediatamente de terminar la competición, y eso es un aspecto importante para luego el resto de la vida, te sientes un poco perdido. Cuando termina una competición, después de haber estado tantos meses con un objetivo tan claro y haciendo las cosas y centrando tu vida en algo, cuando ese objetivo llega, independientemente de ganes o no ganes, al día siguiente no sabes qué hacer. Como, no como, duermo, no duermo, entreno, no entreno, no sabes qué hacer. Trabajo, no trabajo. Eso yo creo que es un ejemplo bastante bueno para las demás cosas de la vida. Nosotros nos movemos en la vida por los objetivos. Entonces, la felicidad no la tenemos tanto cuando llegamos al objetivo, sino en el camino a ese objetivo. Entonces, una vez que consigues un objetivo, inmediatamente hay que marcar otro. Y para seguir, con cualquier cosa. Porque si no, pierdes la felicidad, la pierdes, y la ilusión. Y sin eso no puedes seguir. Bueno, hemos consultado varias revistas culturistas y nos ha llamado mucho la atención que hay fotografías de campeones como de Mister Olympia y tal, y van todas acompañadas de aseveraciones así muy contundentes contra el dopaje. ¿Cuánto dopaje hay en el culturismo? Pues eso es una pregunta que yo no puedo contestar, la tendría que contestar alguien entendido en el aspecto, pero quizá pues médicos deportivos y demás. Yo creo ahora mismo que el doping es un problema a nivel de todos los deportes de élite que hay, porque desde el momento en que un deporte conseguir unos objetivos deportivos a nivel profesional pues supone un dinero y una serie de cosas como reconocimiento y demás, pues claro, todo el mundo quiere ganar, ¿no? Pero vamos, yo recuerdo una entrevista que vi una vez de varios médicos deportivos donde hablaban del doping. Y realmente estamos viviendo con el doping una doble cara, porque a los campeones se les ensalza, pero a los que se demuestra que se dopan se les destroza, ¿no? se les destierra completamente y nadie quiere saber de ellos y demás. Y realmente es un poco la sociedad la que está forzando eso, porque el deporte hoy en día es espectáculo y el espectáculo exige cada vez más. Cada vez los coches tienen que correr más, los ciclistas tienen que correr más, los atletas tienen que bajar de los 100 metros tienen que bajar tantos segundos, en el maratón tienen que lanzar el peso tanto, tienen que levantar la halterofilia. El culturismo no es ajeno a eso, porque también hay una serie de objetivos, ¿no? Pero efectivamente, como decía la gente, los deportistas, ¿no? que claro, hasta qué punto eso se puede permitir o no se puede permitir, ¿no? Es una cosa que ha habido, hay y habrá siempre, porque la ciencia muchas veces va por delante de la técnica.
Lo que pasa es que, como siempre en este mundo, pues se trata más de prohibir que de conocer, ¿no? Y hay muchas cosas que se prohíben, pues que podrían aportar, bueno, hay culturistas que tradicionalmente han utilizado hormonas y demás, que contrariamente a lo que la gente piensa, pues tienen hoy en día 70, 75 años y tienen una calidad de vida perfecta. Igual que se está utilizando pues en determinadas mujeres, hay una terapia sustitutiva con hormonas después de la menopausia, y se están viendo una serie de beneficios, ¿no? Pero el tema del doping pues es un problema que no es solamente del tema del culturismo, sino del fisicoculturismo, sino de todos los deportes, ¿no? Pero bueno, ahí están las federaciones, las agencias del Comité Olímpico y demás, y todos los controles que se van haciendo. Pero como todo, habrá gente que trate de hacer trampa y habrá gente que lo consiga. No hacer nada. Pero en ese aspecto, el fisicoculturismo es especial, porque no compites contra nadie. Sí, vamos, en el sentido estricto, cuando estás en una competición, sí tienes gente que está a tu lado. Pero cuando tú te estás preparando, no estás tratando de bajar un tiempo, ni estás tratando de bajar, ni siquiera, aunque la gente lo piensa, de levantar pesos más grandes. Es importante levantar pesos más grandes, pero no es un objetivo. No porque una persona salga y diga, no, yo levanto, hago sentadillas con 300 kilos, o hago un peso muerto de 400 kilos, pues eso está muy bien. Pero eso no da nada, eso no quiere decir que una persona, porque haga eso, vaya a ganar o no vaya a ganar, ¿no? Entonces, realmente compites contra ti mismo, en el aspecto de conseguir la mejor versión de tu físico, ¿no? y conseguir tus objetivos. Cuando llegas el día de la competición, si hay alguien que está más fuerte que tú, que tiene mejor simetría, que está mejor definición y te gana, pues no puedes hacer nada. Pero yo no practico culturismo por eso. Esos los otros. Aparte de que mi vida es la odontología, no es el culturismo, es mi afición. Y es un poco la excusa para pues eso, el buscar un objetivo, para encontrar una razón para ir cada día a hacer ejercicio. Entonces, ¿creéis que es posible llegar a ser culturista de élite? O sea, que tu vida sea eso sin recurrir al dopaje. ¿Al alto nivel? Sí, alto nivel. No es posible. Eso no quiere decir que tendemos a vivir en una sociedad que piensa todavía en la poción de Asterix y Obelix. Me tomo esto y me pongo fuerte. Y eso no es así. Cualquier deportista de élite, del más alto nivel, aunque utilice una serie de sustancias para potenciar o para mejorar su rendimiento, tiene unas características físicas y unas características genéticas que están por encima de los demás. El tema, por ejemplo, de Lance Armstrong. Lance Armstrong ha sido héroe y ahora es villano. Es villano. Entonces, a mí me cuesta pensar que un deportista, por mucho que se dope, yo me podría dopar con lo que se ha dopado Lance Armstrong, y yo no ganaría en mi vida 7 Tours de Francia, jamás, como otros muchísimos ciclistas. Entonces, si no existiese el doping, yo creo firmemente que los mismos atletas habrían sido campeones. Esa es una realidad. Esa es una realidad. Lo que pasa es que, como digo, vivimos en un mundo en el que pensamos que me tomo esta pastilla y ya voy a ser. Si eso algún día es así y no es necesario ningún esfuerzo para conseguir nada, pues entonces las cosas perderán completamente su interés, porque no tendrá. Si todo el mundo puede tener el físico que quiera, o todo el mundo puede tener el dinero que quiera, yo qué sé, conseguir cualquier cosa, me tomo una pastilla y canto como el mejor tenor, pues entonces no tendrá ningún mérito ser tenor, ¿no? Porque lo puede hacer cualquiera. Es un poco esa la situación. La genética tiene un papel muy importante en el culturismo, o sea, igual de importante o más que hacer ejercicio y
sea, que prepararte, ¿no? O sea, que... Sí, esto es una adaptación. Hay un medio que nosotros preparamos artificialmente, ¿no? Como puede ser el medio de las cargas con peso. Y luego a eso se le pone una alimentación y se le pone un descanso. Pero hay personas que a eso responden muchísimo mejor y hay otras personas que no responden igual. Entonces, indudablemente. Igual que en su momento, cuando aparece una glaciación, los dinosaurios no son capaces de adaptarse y desaparecen. Sin embargo, hay otra serie de animales que perduran, ¿no? Pues un poco esa cosa. Pero aun teniendo la genética, a nosotros como animales que somos tenemos una cosa que nos diferencia, que somos racionales, ¿no? Aun teniendo la genética, aun teniendo todo, está lo que hablábamos antes, la mente. Hay grandes deportistas con grandes genéticas, con grandes capacidades que nunca han hecho nada. Igual que hay grandes genios que nunca han llegado a nada, porque no han explotado sus capacidades. Es un poco un cúmulo de cosas. ¿Y cuál es la preparación psicológica que hay que seguir para practicar el culturismo? Pues no es muy diferente de la preparación psicológica que tiene que hacer en cualquier deporte de competición. Fundamentalmente, no sé, pues eliminar los pensamientos negativos, el centrarse muy bien en los objetivos. Hay una serie de cosas que el deportista debe conseguir para que pueda obtener el rendimiento 100% de sus posibilidades, ¿no? Pero vamos, ya digo, no es diferente del boxeador o del karateka o del judoka o del... no es diferente. ¿Crees que el culturismo es un poco ahora reflejo del ideal social actual de que valora el éxito exterior, material, físico? O sea, como los programas de hombres, mujeres, estos de Gandía Sor, ¿no? Que ahora, en vez de, yo qué sé, podemos compararlo con la ilustración, que lo que se valora es el conocimiento y ahora lo que se valora es el físico, el exterior. Bueno, vamos a ver, es que hay muchas cosas. Eso en nuestro mundo, en el mundo del fisicoculturismo, se da mucho, ¿no? Inmediatamente cuando un atleta tiene músculos, es campeón, ya todo el mundo le admira, todo el mundo le sigue y demás. Yo creo que eso está completamente una cosa aparte de la otra. Es decir, porque una persona tenga músculos más grandes o más pequeños no es mejor persona. Ni mejor persona, ni desde mi punto de vista no es nada admirable. Pero detrás de eso hay otra lectura, y es el educar la mente. Eso sí, el educar la mente en ese aspecto que decíamos de trabajo, además más en el mundo que vivimos, porque vivimos en un mundo con una cultura de la inmediatez, es decir, que lo queremos todo y ya. Y no me diga que me espere porque yo lo quiero ya. Y eso, pues como yo creo que todo el mundo sabe en cierto modo, las cosas que merecen la pena en esta vida de verdad requieren tiempo y esfuerzo y es el trabajo de muchos años, ¿no? En ese aspecto el culturismo sí te enseña ese camino, porque el culturismo u otro deporte, pero te enseña a plantear esos objetivos, a trabajar cada día y a ir paso a paso aspirando al infinito, a donde quieras llegar. ¿Y ves de la misma forma la afición actual de los chicos jóvenes por explotar sus cuerpos, como vemos en programas como Gandía Sor, Jordi Sor y demás, como el culturismo? Porque imagino que tú habrás coincidido con chicos jóvenes entrenando en el gimnasio. ¿Cuáles son sus motivaciones? Pero es que eso no estamos hablando de fisicoculturistas, ahí ya estamos hablando de otro tipo de gente, ¿no? Eso ya es otro fenómeno social. Eso no es fisicoculturismo, entre otras cosas porque
también depende un poco del tipo de público y el tipo de gente que lo vea. Yo entiendo que la gente joven, que lo que les interesa es sentirse aceptados, o algo que les haga destacar, que les haga sentirse especiales, porque no dejamos de hacer las cosas para sentirnos de una forma especiales y orgullosos con lo que hacemos, ¿no? Pues esto les atrae. Y sobre todo si ven en la televisión que fulanito, todas las chicas están detrás de él y es porque tiene los músculos muy grandes, o tiene un tatuaje, o tiene no sé qué, tiene no sé cuánto. Bueno, pues en ese aspecto nuestra juventud yo creo que está un poco perdida, porque vamos, yo realmente, yo también he sido joven y no aspiraba a eso, me parece un poco paupérrimo, ¿no? El aspirar a eso. Pero sí, hay una parte que quieren eso. Pero eso no es fisicoculturismo, eso es otra forma, ni tampoco es una cosa de salud, ni tampoco es otra cosa. Igual que hay gente que va a las discotecas y consume drogas para poder ir más de fiesta y estar despierto y estar... Eso no es fisicoculturismo, pero entra dentro de la parte de esto. Lo que pasa es que nuestra sociedad lo mete todo en el mismo saco. Y no se diferencia una cosa de la otra. Desde esos chicos en los gimnasios hay miles. Y muchos de ellos, hay algunos que tienen la capacidad genética para poder ser campeones en culturismo. Podrían tenerlo, pero nunca van a desarrollarla. Porque a lo mejor no les interesa, o no tienen la constancia. Quieren algo ya. Yo quiero estar fuerte para poder irme a Ibiza o para poder irme a la discoteca, llevar una camiseta ceñida, enseñar mi tatuaje y entonces me van a venir todas las chicas del mundo. Cosa que es mentira, pero bueno, lo piensan y son capaces de hacer lo que sea por conseguir eso. ¿Crees que el culturismo es en algunos casos un mecanismo de defensa? ¿O un mecanismo para ocultar otras carencias? Pues eso se ha publicitado de esa forma. Uno de los anuncios que se hicieron en Estados Unidos hace un montón de años, había un atleta que también es bastante conocido en Estados Unidos, se llamaba Atlas, Charles Atlas, y Atlas vendía un sistema de entrenamiento. Y la forma de hacerlo lo ponía en los cómics. En la última página del cómic hacían unas viñetas publicitando, ¿no? Y esto era un chico que estaba en la playa con su novia, y entonces llegaba uno y le empezaba le pegaba, o no recuerdo mal, ¿no? Y entonces el chico se compraba el kit, entrenaba, y al año siguiente estaba en la playa mucho más fuerte y demás, y entonces volvía el chico y se la devolvía, ¿no? Entonces, un poco eso... que ese anuncio tuvo, bueno, de esos cursos se vendieron en Estados Unidos muchísimos y tuvo muchísima proyección. De hecho el fisicoculturismo y la idea del fisicoculturismo empieza ahí en Estados Unidos, ¿no? Y es un poco a raíz de una serie de documentales, como puede ser pues, Pumping Iron y otra serie de cosas que fueron diciendo, sacaron un poco el culturismo de ese submundo de los cómics al mundo en general. Pero sí, tradicionalmente esa es la idea que se ha tenido, ¿no? El de gente que está superando complejos y entonces gracias a este deporte consigue ser mejor persona. Bueno, pero tampoco es una cosa estrictamente de fisicoculturismo, ¿no? Por ejemplo, hay otros muchos deportes de la natación, el atletismo y otras cosas, que gente que ha tenido en la infancia problemas de parálisis y luego han conseguido volver, o estábamos hablando de Lance Armstrong, pues sale de un cáncer y consigue ganar tantos Tours de Francia. Las historias de superación siempre llaman muchísimo la atención, ¿no? Bueno, pues en ese aspecto supongo que sí habrá una parte de... Lo que sí es cierto es que crea una dependencia en muchas personas, y eso sí lo he visto, que no son capaces de no verse fuertes, o no ver con el estado en el que estás cuando estás entrenando, ¿no? Pero claro, eso ya es un problema psicológico. O sea, si tú necesitas constantemente estarte viendo así, pues tampoco es una cosa que tengas, no es realista, ¿no? Pero no es diferente a, por ejemplo, la chica que necesita verse con una talla en concreto y está constantemente para eso. ¿Y para ti el culturismo ha sido un modo de superar algo? No, realmente no.
Yo el culturismo, llego a él, no empecé mi deporte no era el culturismo, yo hacía trial en moto y iba al gimnasio para prepararme para la moto. Me gustaba el mundillo, porque tenía contacto con culturistas que entrenaban en el gimnasio donde yo iba, y llegó un momento en que por mi profesión no podía seguir practicando el motociclismo porque era muy peligroso, ¿no? Si me hacía daño una mano o algo, pues el trabajo no lo podía desarrollar. Entonces, claro, después de haber estado muchos años entrenando para correr en los campeonatos de moto y demás, pues me quedaba un poco como vacío, ¿no? Y bueno, pues probé el culturismo, el fisiculturismo, me gustó la competición, me gustó el sistema, no era muy diferente de lo que yo hacía y era compatible con mi vida profesional. Y bueno, pues esa es un poco la idea. Pero también soy consciente de que no voy a poder competir toda mi vida. Me intentaré competir mientras pueda. Pero el día que no pueda competir, pues mis objetivos pasarán pues a estar en forma. Yo en eso recuerdo también una anécdota que contaba Arnold Schwarzenegger, que decía que cuando él era pequeño, cuando empezó a entrenar, iba a un gimnasio en Austria y él estaba obsesionado con competir. Quería competir. Y entonces entrenaba en su gimnasio un culturista que ya estaba retirado, pero que había sido un poco conocido y salían algunas de las revistas que Arnold tenía y tal. Entonces le decía, bueno, ¿y por qué no compites y tal? Y entonces le dijo, no, yo ya no compito. Y él no le entendía, ¿no? Porque para él él quería competir. Y decía, no, yo ahora compito contra eso. Y entonces se dio la vuelta, miró y estaba señalando el reloj. Ya no competía en la competición, competía contra el reloj. Competía para seguir físicamente bien y seguir avanzando en los años, que es una herramienta muy buena. Porque el fisicoculturismo tú lo puedes ir adaptando según tus capacidades. Está claro que con 20 años puedes hacer unas cosas que no vas a poder hacer con 60, pero puedes seguir disfrutando. Y te va a permitir tener una calidad de vida, conservar pues una movilidad, una estructura de tus huesos con una salud, una serie de cosas que de otra forma no podrías tener. En cuanto al culturismo femenino, ¿qué opinión tienes? ¿Crees que está al mismo nivel, que pueden llegarse a lograr el culturismo femenino desaparecerá? El mundo de la competición hoy en día, además con muy buen acierto, está cambiando completamente. Es decir, han salido con el paso de los años una serie de categorías, como decía antes, puede ser el body fitness, ahora recientemente la categoría de bikini. Hay una serie de categorías nuevas que están haciendo mucho bien a este deporte y están atrayendo de nuevo a la mujer hacia el gimnasio, porque el fisiculturismo femenino pues está llegando o ha llegado a una serie de extremos que es contraproducente. Pues las virilizaciones que puedes observar y demás, que son completamente antinaturales y que han hecho mucho perjuicio. O sea, bueno, hay grandes atletas femeninas con muchísimo mérito, pero no es lo que este deporte necesita, ¿no? En ese aspecto. Entonces yo desgraciadamente creo que el fisiculturismo femenino desaparecerá. Y contrariamente pues, a lo que mucha gente piensa, en estas nuevas categorías la mujer conserva totalmente su feminidad, se modela muchísimo el cuerpo, las piernas tienen una musculatura muy proporcionada, son físicos muy armónicos, un físico que atrae al hombre y que a la mujer atrae el tener ese tipo de físico, ¿no? Que es un poco lo que... Entonces en el culturismo femenino sí que podríamos hablar de deformación. Pues en ciertos aspectos sí. Por todas las hormonas que... En ciertos aspectos sí. Y siendo sincero, pues sí. Sí. Yo personalmente eso no lo entiendo. No hablo en boca mía, no en boca de nadie. Yo creo que el tesoro más preciado que puede tener una mujer es su feminidad y el ser una mujer. Cambiar eso por tener unos músculos grandes, eso ya no lo entiendo. Pero sí respeto a las personas que deciden no pueden hacer eso. Y ya digo con muchísimo mérito, porque las atletas de culturismo femeninas son gente extraordinaria, ¿no? Son
físicamente, deportivamente y todo, pero claro, yo eso no lo puedo entender. Bueno, Ya está. muchas gracias.